Buenos días, hoy les voy a mostrar la famosísima partida Inmortal, partida jugada entre Adolfo Andersen y Kieseritzky en el año de 1851. Andersen fue conocido como el mejor jugador de su época y es la primera persona que ganó en el año de 1851 el primer torneo internacional de ajedrez de la historia. Veamos esta partida. La partida empieza con E4, E5 y F4. F4, el gambito de rey, es una apertura que se jugaba muchísimo en esta época. Una apertura muy interesante, aunque quizá no muy sólida. Hoy en día ya casi nadie la juega, pero sigue siendo una excelente forma de empezar una partida. Hay muchas jugadas después de la captura en F4. La principal es hacer sencillamente caballo F3, siguiendo el desarrollo, pero Murphy hace alfil C4, una jugada muy interesante, cuya principal idea es que si las negras deciden dar jaque en H4, dama H4 jaque, el rey tiene la casilla F1, donde el rey estará relativamente seguro, y eventualmente las blancas van a desarrollar sus piezas para atacar de nuevo a la dama y esta se tendrá que mover otra vez, lo cual pues, puede no ayudarle mucho a sus deseos. Así siguió la partida y ahora viene una jugada que es muy difícil de explicar, pero básicamente es la forma de jugar de la época. B5, una jugada sin mucho sentido, pero que descoloca el alfil de C4 y eventualmente podría seguir un C6 con idea de D5 para atacar el centro. Es muy común en la época del ajedrez romántico. El negro siguió su desarrollo con caballo F6, de momento ataca un peón, y el blanco hace una jugada muy simple, caballo F3, que al amenazar la dama obliga a que ésta se mueva. Las negras mueven la dama para no ser capturadas y el blanco hace D3, defendiendo el peón D4. Quizá caballo C3 era más normal, hubiera defendido también el alfil, pero D3. El blanco también está viendo si puede comerse el peón de F4. Y aquí empieza ya el juego errático de las negras. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Cada jugada negra tiene su idea y eso es lo importante. Pero después veremos que su idea se descoloca de todas las piezas en su conjunto. El juego negro se caracteriza por intentar crear amenaza tras amenaza y el blanco poco a poco se va defendiendo. Primero el negro hace caballo H5, pero uno dice, ¿qué está haciendo ese caballo? Pero el caballo va a G3, o sea, las negras están amenazando caballo G3 jaque. Como ese jaque, el rey se tendría que mover y caería la torre. Y si el peón captura el caballo, pues la dama sería la que se come la torre. O sea que ya es una amenaza. Andersen decide defenderse con caballo H4. Ya caballo G3 no existe, simplemente se capturaría el caballo. Y Kieseritzky se da cuenta que hay dos piezas blancas en el aire. El caballo de H4 no está defendido, el alfil de B5 no está defendido, por lo que hace dama G5, amenazando las dos piezas, obligando al blanco a hacer la única forma en que se pueden defender, con caballo F5, bloqueando la acción de la dama contra el alfil y salvando el caballo. El negro hace C6, amenazando el alfil, y aquí el blanco empieza a buscar buenos caminos para defender o sacar sus piezas. Decide hacer G4, atacando el caballo, y el negro cuando regresa su caballo F3 a F6 está capturando el peón de G4. Y aquí viene una jugada muy interesante de Andersen y es torre G1. Pero uno dice torre G1 está regalando el alfil de B5, por lo que Kieseritzky lo captura
tranquilamente. Pero lo que pasa es que la idea de torre G1 era hacer H4, donde la dama está casi atrapada, no tiene muchas casillas, solamente tiene G6, H5, la misma idea, y las negras necesitan mover su dama de nuevo a G5, y después de dama F3, las blancas no pueden evitar que el alfil se desarrolle por F4 y estarían amenazando la dama con capturarla. La única jugada que tienen las negras sin perder material para salvar su dama, ya que está como atrapada, el caballo controla H6, el peón controla G6, el otro peón controla H5, el caballo controla H4, la torre controla G4, no puede mover F5 por el peón ni a F6. Todas las piezas atrapan la dama, como en una jaula. Pero las negras controlan el caballo de F6, por lo que deciden quitarlo para poder salvar su dama y que no sea capturada. Y la única casilla que este caballo tiene para no perderse y al mismo tiempo moverse para salvar la dama es G8. Después de alfil por F4, desarrollando el alfil, la dama se quita y llegamos a la jugada 16 del blanco, que si nos podemos ver la posición, siempre es bueno preguntar qué pieza falta por sacar. Todo el mundo debería de intentar hacer la jugada caballo C3. Y después de esta jugada podemos ver que las blancas tienen muchas piezas desarrolladas en una posición muy activa. Es cierto, las negras tienen una pieza de más, pero todas y cada una de las piezas están en la posición inicial, excepto la dama. Pero la dama no se recomienda que salga tan rápido porque siempre es atacada por otras piezas. Y uno dice, ¿cómo es que se llegó a esta posición? Las negras han hecho 15 jugadas y no han sacado ninguna pieza. Básicamente, es bueno recordar que el caballo se movió a F6, después de F6 se fue a H5, después regresó a F6 y regresó a G8. Esos fueron 4 tiempos perdidos por el caballo. Y la dama se movió de D8 a H4, después a H6, después a G5, después a G6, después a G5 y eventualmente a F6. Quizá esta no es la mejor partida de las negras de la historia, pero sí es una partida que nos puede ayudar a entender qué cosas no hay que hacer. En este caso, las negras durante 15 jugadas no han hecho ni una sola jugada útil. La dama perdió muchos tiempos, el caballo perdió otra gran cantidad de tiempos y los peones, bueno, el peón de E5 se movió y después capturó en F4, el peón se movió a B5 y después un peón se movió a C6 y después capturó en B5. Los peones perdieron algunas jugadas, pero los movimientos de peones son necesarios para sacar las piezas. Bueno, habiendo contado los movimientos de las negras y dándonos cuenta por qué todas sus piezas están mal ubicadas, sigamos ya con la partida. Alfil C5 es una jugada de desarrollo. Por fin las negras se acuerdan que tienen que sacar las piezas. El alfil tiene la esperanza de ganar un tiempo atacando la torre, pero ya la posición es muy mala. Después de caballo D5 se amenaza la dama. Las negras tienen que mover la dama y deciden hacer dama por B2. Y el blanco se da cuenta de que la posición del rey es muy incómoda. No tiene ni C7 ni E7. Solo tiene F8 y D8. Y decide hacer alfil D6. Una jugada muy interesante que controla la casilla F8. El negro no puede comer el alfil en D6 porque seguiría caballo por D6 jaque. Y el rey solo tendría 2 casillas. Pero si se mueve a F8, seguiría la sencilla dama por F7 mate. Y si se mueve a D8, se puede hacer primero caballo por F7 jaque, rey A8 única, caballo D6 jaque, rey D8 único otra vez. Y dama F8 también sería mate. Entonces el negro decide no capturar en D6, sino que captura la torre de G1. Y el blanco en esta posición se da cuenta que si pudiera hacer caballo por
G7 jaque impunemente, el rey solo tendría D8, después de rey D8, alfil C7 sería jaque mate. Pero caballo por G7 no funciona porque la dama defiende, por lo que decide hacer E5, obstruyendo la acción de la dama que defendía G7 y ahora sí amenazando caballo por G7 dando mate con alfil C7. El blanco que se arrisque con negras no encuentra forma de defenderse y al menos captura la torre de A1 con jaque. El rey se tiene que mover y en esta posición, ya que no encontró forma de defender G7, decidió defender C7 con caballo A6. Al menos alfil C7 ya no será posible. Lo que pasa es que él no se dio cuenta que caballo por G7 jaque única, rey D8, ahora el alfil podría ir a E7 con jaque. Claro está, el caballo de G8 defiende E7, evitando el mate. Pero si el caballo de G8 no existiera en esa casilla, alfil E7 también sería mate. Por lo que las blancas terminan la partida de una forma muy brillante con dama F6 jaque. El caballo tiene que capturar la dama y ahora sí, alfil E7 es jaque mate. Esta partida, la partida inmortal, es muy famosa por esta posición final, donde las negras tienen sus dos caballos, sus dos alfiles y sus dos torres, además de su dama. Y las blancas sacrificaron sus dos torres, su dama y un alfil. Y pudieron dar mate solo con dos caballos y un alfil, terminando la partida de una forma muy brillante, muy bonita y muy original. Razón por la que esta partida se llamó La Inmortal, que quiere decir que esta partida va a estar viva en la mente de todas las personas que juegan ajedrez y que puedan disfrutarla. Ahora es una partida que ustedes ya conocen. Gracias por su atención.